El algoritmo de la masculinidad. Mauricio Brito. Narrado por Noé Briviesca para Mauricio Brito. El peor amigo. El peor amigo es la parte de nuestro cerebro donde se aloja el inconsciente, diseñado para lograr la supervivencia de hombres y mujeres, y que maneja el 95% de nuestros actos, mientras que solamente el 5% es conducido por la parte consciente. Es la porción de nuestro cerebro que desde que nacemos va almacenando tradiciones, costumbres, ideas, paradigmas, comportamientos, vivencias, lo que estudiamos, etc. Y se complementa con la información de nuestra ascendencia, es decir, padres, abuelos, etc., a la que se le adiciona todo lo que se vive a lo largo de la vida con nuestra familia, amigos, parientes, escuela, clubes, etc. Toda interacción y experiencia se almacena en esta parte, misma que evalúa las situaciones que vivimos y dicta nuestro comportamiento y reacciones. Es un gran programa que gobierna nuestro ser y que juega como el segundo mayor oponente para hombres y mujeres después del ego. Todo lo que haces viene desde el inconsciente. Además, los 5 sentidos y las emociones con los que interpretamos los hechos que vivimos nos limitan y nos dan un abstracto de la realidad. Simplemente, al no saber las razones, motivos, emociones, traumas, sentimientos, etc., de los actos de los participantes en un hecho, tendemos a sesgar lo que pasó. Nuestras reacciones vienen de lo que podemos apreciar con los 5 sentidos y con las emociones que sentimos de los hechos presenciados. De ahí que si carecemos de un buen control de nuestras emociones, lo más probable es que vamos a malinterpretar los sucesos, percibiéndolos como muy buenos o extremadamente malos, según sea el caso. Esta realidad limitada nos hace presa de lo que tenemos almacenado y nuestros actos responden a esa información. Si queremos ampliar nuestra forma de pensar, creer, sentir y actuar, debemos cargar al inconsciente con más información que amplíe nuestro panorama de acción. Solo el conocimiento de calidad podrá interferir en el inconsciente para formar sabiduría que nos permita tomar mejores decisiones. Pero si un hombre o una mujer se conforman con lo que ya saben o se cierran a estar en contacto con mayor conocimiento, simplemente están limitando su campo de acción y serán víctimas de su propia ignorancia. El inconsciente, con base en la información moral, se encarga de calificar las cosas como buenas, malas, positivas o negativas. Lo cierto es que lo único que hay son consecuencias de los actos para los involucrados, directos e indirectos. Lo que el individuo hace es reflejo de su persona, fundamentado en el conocimiento contenido en su inconsciente. La humanidad ansía estar consciente de lo que vive, pero la tecnología lo limita. La correcta asimilación de los acontecimientos se da cuando todos los sentidos y las emociones se enfocan en lo que se está viviendo. Últimamente, la gente quiere preservar todos los recuerdos a través de un lente, es decir, una cámara o celular. Y a pesar de que es común escuchar que hay personas capaces de grabar y ver lo que sucede al mismo tiempo, simplemente es el argumento del que desconoce el funcionamiento del cerebro. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tenemos la necesidad de recordar todo, porque desconocemos que mucho de lo que olvidamos se almacena en nuestro inconsciente y que lo más probable es que no tenga utilidad para nuestro futuro. El ser humano se ha hecho presa de las experiencias que las diferentes marcas le proveen y ha cedido su capacidad de crear experiencias propias. Ama la perfección de la experiencia por su incapacidad a reconocer lo perfecto y dichoso que existe en las experiencias imperfectas creadas por él. Un niño va a recordar la Navidad cuando llegó Santa en tenis y olvidó las botas. Y tal vez fue justo en ese instante que reconoció al tío disfrazado de Santa, lo que le quitó el velo de la inocencia. Pero eso lo juzgamos como malo, porque desconocemos que todo lo que pasa es perfecto y que existe un plan divino mucho más fuerte e imponente diseñado para cada uno de nosotros. Debemos tratar de estar en el centro de nuestros actos y no ceder nuestra atención ni la responsabilidad de ellos. La humanidad inicia una carrera hacia la perfección, pero si desde la juventud, lejos de sumarle, le restan y la sacan de balance, es muy común que la gente esté presente en algún lugar, pero ausente en alma, espíritu y mente. La humanidad está más pendiente de solucionar los miles de problemas que tiene gracias a lo que desea tener, y no se enfoca en lo único real que tiene, que es el momento presente. Nunca se va a poder rehacer una vivencia, y por más que se gaste energía en tratar de solucionar los problemas de forma mental, no se resolverán. El humano, y más el occidental, debe instalarse en el momento presente sin excusas ni pretextos, lo que, como resultado, calmará su mente y espíritu. Hay una tendencia mundial a buscar hacer buenos actos y a condenar lo que se califica como malos comportamientos.
Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido buenos, malos, agresores, víctimas, ángeles, demonios, juez y parte. La meta a la que debemos tratar de llegar es hacernos responsables de nuestros actos y sus consecuencias. El seguir catalogando los actos o buscar una falsa iluminación solo provoca que nos mantengamos ciegos ante el poder de nuestro hacer, pensar y sentir. Somos seres que deseamos, pensamos, sentimos, hablamos y actuamos con base en la información que tenemos en el inconsciente. Y si queremos hacernos conscientes, solo nos queda estar viviendo en el presente y responsabilizarnos de nuestros actos. El inconsciente es un programa que nos limita, a menos que lo llenemos con nueva información que nos permita desprogramarnos y obtener sabiduría que nos facilite hacer cosas nuevas. Es muy común que las historias se repitan de generación en generación, y la razón es que no se ha podido resolver y entender el aprendizaje de la lección. Somos una gran conciencia universal que forma nodos de conciencia, nuestros diferentes grupos, entre los que se encuentran amigos, familiares lejanos, familia, colaboradores, etc. Son esos nodos. Y cada uno está sumando información para que todos los diferentes grupos tengan distintos aprendizajes. Por ejemplo, si aprendes algo nuevo en tu escuela, correrás y se lo enseñarás a tus padres, hermanos, amigos del club, primos, etc. Somos pura información y amamos el conocimiento, pero se nos ha inculcado que el aprendizaje es solo una pequeña etapa en nuestra vida y en las escuelas, nada más fuera de la realidad. Los centros de enseñanza solo dogmatizan la información que se cree que es buena para la sociedad y dejan al individuo carente de sabiduría de vida. Las escuelas contribuyen al hartazgo de los niños, cortan su capacidad de imaginación, estandarizan los conocimientos, no incentivan la crítica, la duda y el cuestionamiento de ideas. Todos tenemos un don o somos especiales en algo, pero la sociedad, por medio de la educación estandarizada, ha borrado eso de nuestra memoria. Así que la labor de cada ser humano es recordar e identificar nuestros dones para ponerlos al servicio de los demás y de esta forma poder tener una vida placentera. Afuera existe mucha información que nubla el camino de la humanidad. Muchas voces que emiten información carente de sentido, entre las cuales están los medios de comunicación, ideologías, opiniones, amigos, familia, partidos políticos, redes sociales y más. Por consiguiente, otra tarea de cada mujer y hombre consiste en identificar la información que agrega valor, que es veraz y oportuna, para desechar toda la demás que solo distrae y confunde. El juicio hacia nosotros mismos y los demás es una espada que separa, culpa y castiga, cuando nunca en la historia de la humanidad se había necesitado más cohesión y unión y se promueve la individualidad, cuando el verdadero valor y crecimiento está en los actos que ayudan a todos. El juicio empobrece mentalmente al que lo emite y puede cortar las alas al que lo recibe. Es un arma letal para hombres y mujeres, pero, en la actualidad, se usa en el nombre de lo justo y correcto para la sociedad. El inconsciente es el creador de la realidad diaria de todos los individuos. Por ejemplo, si alguien tiene información que le asegura que no va a poder hacer algo y la que tiene otra persona le garantiza que sí podrá hacer la misma cosa, ambos están en lo cierto. La única diferencia real es lo que les hizo pensar el inconsciente. Por lo anterior, cada individuo elige lo que quiere vivir. El gran reto es identificar la información con la que contamos y emprender una carrera hacia la desprogramación. Si te desprogramas, vas a poder crear tu realidad tal y como tú la quieras. Pero nada de esto se enseña en las escuelas porque durante años se ha premiado a los esclavos y ahora a la formación de empleados y ciudadanos modelo. El hombre y la mujer están expuestos a las emociones y somos seres emocionales porque aprendemos a través de ellas. Nos hacen vibrar y hasta volvernos adictos a ellas. Es por eso que la industria del entretenimiento es tan exitosa. Todos queremos experimentar diferentes cosas. Hoy en día se puede ver una película en el cine, una serie del mismo personaje en la televisión y asistir a un parque temático para experimentar un juego que nos permita vivir la fantasía que inicialmente vimos en la pantalla. Claro, las emociones no son buenas ni malas. El problema está en el desconocimiento y la falta de acercamiento a ellas. No hay emociones negativas y positivas. Lo que hay es una falta de habilidad para manejarlas. Por ejemplo, la ira puede hacer que matemos a una persona o que un adolescente logre un físico envidiable al descargarla levantando pesas.
El manejo de las cosas es lo que hace la diferencia. Se dice que hay una conspiración para controlarnos. En lo personal, creo que la humanidad padece una gran desinformación, lo que le impide conocer cómo funciona su cerebro y qué es la vida. Ahora bien, si tuviera la información adecuada, podría discernir entre lo que quiere experimentar y lo que no. Y así, de forma consciente, podría decidir qué cosas quiere vivir y conocer los efectos y consecuencias de sus actos. El inconsciente es el responsable de crear fobias, miedos, creencias, errores, angustias, ilusiones y más. Nos cuida de repetir los sucesos que nos ocasionaron molestia o nos pusieron en peligro. Nos coloca en la zona de confort para tener una vida tranquila y como resultado nos aleja de las posibilidades de éxito o de poder experimentar nuevas cosas que, si bien al principio pueden causar incomodidad, por lo regular traen más satisfacciones en el futuro. En la vida, el control absoluto o la ausencia de riesgos es casi inexistente. Hay cosas que se pueden controlar, pero una gran mayoría no. Esto es lo que hace a la vida mágica y cambiante, y es lo que limita al ser humano, a quien le corresponde identificar sus límites y decidir brincarlos, violarlos, trascenderlos o edificar nuevos para llegar a la plenitud que tanto desea desde el primer instante que se hizo consciente de qué es la vida. Cada persona le otorga el poder que quiere a los demás y a su inconsciente, pero las personas deberían tener cero poderes sobre los demás y el inconsciente dejar de ser el segundo enemigo a vencer y controlar, aunque para lograrlo es necesario no escuchar los juicios y calificativos de la gente, adquirir una firmeza en convicciones, ideas, talentos, propósitos, prioridades y valores, y estar abierto a nuevo conocimiento con ausencia de juicio inicial, preservando la integridad en todo momento y no solamente siendo honesto. Todo lo anterior se complementa con la no reactividad a los hechos y sucesos que presenciamos. Reaccionar de inmediato hace que juzguemos lo sucedido con la mínima información que nos proveen los 5 sentidos y las emociones. Cada persona tiene una forma distinta de expresar sus heridas, dolores, resentimientos, frustraciones y miedos. Algunas lo hacen por medio de tatuajes, canciones, alcohol, drogas, depresión, histeria, ansiedad, ejercicio, trabajo, etc. Cada individuo expresa de formas distintas lo que le ha hecho sentir la vida. Lo cierto es que si algunas de estas expresiones pueden resultar catárticas, la mayoría ubican a la persona en un bucle que provoca más dolor o por lo menos está recordando lo sucedido. Estas actitudes no contribuyen a la evolución de la persona y promueven la repetición de patrones. Cada individuo será responsable de determinar cuándo quiera dejar de sufrir y de condenarse a la repetición de estos hechos. El inconsciente es un arma poderosa para la evolución de las personas, pero depende de cada una el conocer cómo funciona y cómo poder usarlo a su favor. Desprogramar el inconsciente es el principio de una vida en plenitud, y aunque no es fácil, y depende de cada persona decidir en qué momento hacer ese cambio, sería prudente transmitir a las nuevas generaciones su utilidad y correcto uso. Asimismo, el inconsciente se alimenta de nuestra palabra. Es muy común escuchar que las personas se quejan de las situaciones que están viviendo, pero la queja no ayuda ni aporta nada. Los grandes sabios dicen que solo se debe hablar bien de los demás, de negocios y de espiritualidad, pues de esa forma no le das al inconsciente más entradas erróneas. El ser humano ama quejarse porque quiere obtener una respuesta o salida a su problemática, al mismo tiempo que odia la verdad, porque duele, lastima, incomoda, es cruel, y prefiere voltear hacia otro lado para quejarse o simplemente no ver la verdad. Tarde o temprano, la verdad encara a las personas, y cuando esto pasa, el sufrimiento es mayor. El algoritmo de la masculinidad. Mauricio Brito. Narrado por Noé Briviesca para Mauricio Brito.